Sin embargo, lo que pretende la DGI es que tú, como empleado, presentes otros ingresos, pero no presentes tus gastos. Esa es la ley, eso está en el Código Tributario y el gobierno debe de cumplir con la ley. Punto y final. Cualquier compra que hagas por internet tendrá impuestos. Recientemente se presentó el Plan para la Modernización Fiscal. Con este documento, el gobierno presentó en 4 ejes los planes que tiene para modernizar o para hacer la tan afamada reforma fiscal en la República Dominicana. Si quieres saber los puntos positivos y negativos desde el punto de vista de un contador, simplemente tienes que ver este video. Mi nombre es Khalil Encarnación, contador público autorizado, y esto es Débito, contabilidad a tu alcance. Las personas jurídicas no pagarán impuestos sobre la renta por los primeros 3 años. Esta es de hecho una muy buena medida. También tenemos que no se pagarán anticipos a menos que superes los 8 millones. Asimismo, se eliminará la ley del cine y el Confuturo. En cuanto a las personas físicas, hay muchas cosas de las que debemos de hablar. Lo primero es que la escala para el cálculo del impuesto sobre la renta para asalariados y también para personas físicas registradas en la DGI tendrá una escala más, incluyendo ya los 2 millones de pesos. Esto con el fin de que ciertas personas jurídicas que se convierten en personas físicas para pagar ya no un 27, sino un 25% de impuestos sobre la renta, ahora tendrán una escala más que sería el 27% de impuestos sobre la renta. Por otro lado, las personas físicas que son asalariadas y no están registradas con una actividad económica en la DGI, pero de alguna u otra manera reciben otro tipo de ingreso, siempre y cuando ganen más de 624,000 pesos, que es la segunda escala, que son algunos 52,000 pesos de manera anual, tendrán que presentar una declaración jurada anual en la DGI para presentar esos otros ingresos. Me gustaría aclarar que tú tengas o no tengas otros ingresos, aún así vas a tener que presentar esta declaración. Este es un punto bastante importante, ya que aquí hay que tener varias cosas en cuenta. Lo primero es que si la declaración se presenta en base a tus ingresos totales, pues tú también deberías de presentar tus gastos totales. Y es que teniendo, por ejemplo, 800,000 pesos en salarios y con los otros ingresos tú llegaras a 1 millón, con ese millón tú pagarías 112,000 pesos de impuestos sobre la renta de manera anual. Ahora bien, si tú puedes presentar tus gastos, como debería de ser, ya que estás presentando otros ingresos, en ese caso tú ya no pagarías 112,000 pesos, sino que solamente pagarías 30,000 pesos. Esta es de hecho una gran diferencia porque es básicamente 1/3 de lo que tú estás pagando de impuestos sobre la renta. Sin embargo, lo que pretende la DGI es que tú, como empleado, presentes otros ingresos, pero no presentes tus gastos. Repito, al no presentar esos gastos, el monto de impuestos sobre la renta que vas a pagar va a ser muchísimo mayor que el que pagarías presentando tus gastos. Además de que acabo de decir que van a eliminar la exención de gastos educativos y no hablan tampoco de otro tipo de exención que tuvieran las personas físicas que están presentando sus ingresos, por lo que simplemente para un asalariado sería una desventaja desde cualquier punto de vista. Otro punto sumamente importante es esta tabla de aquí, que debe de ajustarse anualmente y no se hace desde el año 2014. Es que esto ni siquiera debe de entrar en discusión. Esa es la ley, eso está en el Código Tributario y el gobierno debe de cumplir con la ley. Punto y final. Eso no debe de discutirse. Otro punto importante es que hay ingresos que tienen las personas físicas asalariadas, como los ingresos por intereses, por ejemplo, ya sea que el banco te dé interés, ya sea que tú compres un bono del Estado, etcétera, etcétera, que estos ingresos por interés, tienen una retención aplicada de un 10%. Entonces no se habla de quitar estas retenciones, pero sí se habla de que tú presentes estas retenciones. Lo que se debería hacer es que esos ingresos que ya tienen una retención aplicada deberían de verse como ingresos exentos. Así que ya tú terminarías pagando solamente por los ingresos que no tienen retenciones. Y es que si hacemos el cálculo de nuevo, imagínate que tú tuviste 1 millón de pesos en ingresos, ese 1 millón de pesos tú le sumas, véase 50,000 pesos por intereses, tú pagarías un total de 120,000 pesos. Por el otro lado, si eso se viera como un ingreso exento, que es como debe de verse, pues tú solamente pagarías los 112,000 antes mencionados, y si le agregas los gastos a eso, pagarías entonces los 30,000 antes mencionados. En cuanto al IPI, la exención del IPI bajará de 9 millones a 5 millones y tantos, lo que significa que si tú tienes cualquier bien inmobiliario como persona física,
tendrás que pagar siempre y cuando este supere los 5 millones, que es de hecho bastante probable. Aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante, y es que el IPI debe de ajustarse por inflación anualmente. Actualmente él está en 9 millones, lo que significa que el año que viene debería estar un poquito más alto, en unos 10 millones y algo. Ahora, de lo que se está hablando aquí es de reducir eso, obviando la inflación. Y es que si tú tienes un bien que lo construiste, lo compraste en el 2024 y llegamos al 2030, por el paso del tiempo, ese bien va a subir de valor, simplemente por la inflación del mercado. Entonces la DGI está obviando esto y está retrocediendo a los 5 millones. En cuanto al ITEVIS o al IVA, hay bastante de qué hablar. Lo primero es que los siguientes bienes y servicios quedarán exentos. Ahora bien, aquí hay algo muy importante, y es que la tasa del ITEVIS, que actualmente tiene 18, 16, 9 y 10, todas las tasas del ITEVIS serán de un 18%. O sea que habrá una tasa del 18%. Esto implica que ciertos productos que antes tenían una tasa de un 16%, como el yogur, el café, entre otros productos, ahora tendrán una tasa de un 18%. Eso es lo primero. Luego vemos que entre los bienes que están exentos de ITEVIS tenemos el pollo, por ejemplo, y no se hace mención a ningún otro tipo de carne, lo que implica que el cerdo, el pescado y cualquier tipo de carne tendrá ITEVIS. Otra cosa a tomar en cuenta es que las compras que haces por internet y que te llegan vía courier, o sea, lo que compras por Amazon, por eBay, etcétera, etcétera, si es mayor a $200 te cobran impuestos por esto. Si es menor, no te cobran impuestos. Entonces lo que se está hablando ahora es que lo que sea menor a $200, o sea, cualquier compra que hagas por internet tendrá impuestos. Este es un problema y lo vamos a ver más adelante con este otro punto que voy a hablar. Es que los servicios digitales, véase, Netflix, Spotify, Amazon Prime, etcétera, etcétera, tendrán impuesto o tendrán IVA. Esto significa que el precio de estos productos aumentaría en un 18%. Entonces hay varias cosas que analizar. Lo primero es que el gobierno dice que el tema de que se le pongan impuestos a las compras por debajo de $200 responde a que hay una especie de competencia injusta contra las empresas locales o las empresas dominicanas. Esto es una tontería y es totalmente falso. Y es que en la República Dominicana, quizá por el tamaño del país, por el tamaño del mercado, por lo que sea, hay muchos productos que es muy difícil tú conseguirlos, y aún así tú consiguiéndolos, tú no vas a encontrar quizá la variedad que tú quieres o el producto específico que tú quieres para esto. Por ejemplo, el micrófono que yo estoy usando ahora, el Blue Yeti, puede ser que lo consiga aquí, puede ser que no, pero probablemente va a ser muy difícil que lo consiga. Lo mismo con la webcam que estoy utilizando ahora. Puede ser que yo consiga una webcam, obviamente en el país, pero quizá la webcam específica que yo quiero va a ser muy difícil que yo lo consiga en el país. Porque otro punto muy importante es que no es lo mismo comprar en internet que tú ir a comprar a una tienda física, porque en internet tú ves una gran variedad de productos, una gran variedad de precios, una gran variedad de opciones, pero claro, un público nicho en los Estados Unidos es mucho más grande que un público nicho en la República Dominicana. Por lo que decir que eso es una... Okay. Por lo que decir que estas plataformas le hacen una competencia injusta a las empresas dominicanas, cuando las empresas dominicanas ni siquiera venden este tipo de productos, es simplemente una tontería y responde al hecho de que la DGI o el gobierno quiere recaudar dinero a toda costa. Otro punto a analizar, tanto los servicios digitales como las compras en internet pueden ya tener impuestos en su país de origen, por lo que el precio final para los dominicanos va a tributar dos veces, porque tendría el impuesto de ese país más el ITEVIS de este país, por lo que obviamente al único que no le conviene esto es al consumidor final. Y es que si yo le brindo un servicio a alguien en Estados Unidos, debo de cobrar ITEVIS. Ahora bien, debo yo de cobrar ITEVIS y pagarle el ITEVIS a la DGI, y aparte de eso, debo de cobrarle el IVA o como se llame el ITEVIS en Estados Unidos al que está en Estados Unidos. Pues evidentemente no, simplemente tengo que cobrarle el ITEVIS. Por ende, para esas empresas grandes aplica lo mismo. Amazon ya me está cobrando un impuesto por la compra que estoy haciendo. Tiene Amazon que cobrarme el impuesto de Estados Unidos y aparte de eso cobrarme el ITEVIS, evidentemente no debe de hacerlo. El impuesto a circulación aumentará en un 100%. Sí, oíste bien, 100%. Esto quiere decir que los que pagan 1.500 pagarán 3.000 y los que pagan 3.000 pagarán 6.000. El impuesto selectivo al consumo aumentará para bebidas alcohólicas y bebidas azucaradas. Además, también se habla de quitarle la exoneración para importar vehículos a los legisladores, pero no se habla por ninguna parte del cofrecito y del barrilito.
Me gustaría tocar de nuevo el tema del anticipo porque es muy importante. En mi canal ya hay un video publicado sobre los anticipos y por qué los anticipos no son más que un abuso por parte de la DGI. Y es que cuando tú pagas el 27% de impuestos sobre la renta el primer año, por ejemplo, y luego al año siguiente, en teoría vas a pagar menos porcentaje de impuestos sobre la renta porque ya tú pagaste anticipos. Sin embargo, se te van a generar nuevos anticipos y vas a tener que pagar esos nuevos anticipos en ese año, porque vas a pagar un poquito menos del 27%, pero luego cuando pagues esos anticipos vas a pagar más del 27% de impuestos sobre la renta. El anticipo debería de ser eliminado del sistema tributario de la República Dominicana, ya que esto solo es una forma engañosa de la DGI de cobrar más impuestos a los contribuyentes. Esta reforma afectará en su mayoría a las personas físicas o a las personas de a pie en la República Dominicana. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen ellos mismos en su documento. Y es que si vemos este documento de acá, fíjense que tenemos la figura, que es el impuesto, tenemos la recaudación estimada y tenemos la recaudación estimada del PIB o del Producto Interno Bruto. Esto, yo no sé si lo hacen a propósito, pero se está obviando el porcentaje de recaudación respecto al total que se va a recaudar. Por ejemplo, aquí tenemos que se va a recaudar 122.486 miles de millones de pesos. Es que si tomamos esta misma tabla y vemos qué porcentaje representa cada impuesto de los 122.000, vamos a ver que el IVA o el ITEVIS representa un 61% de esos 122.486. Si a esto le sumamos el 4% de las personas físicas y el 6% del IPI, estaríamos hablando de un 71%. Esto significa que de los 122.000, un 71% de esto lo pagarían las personas físicas. También la propuesta tiene una memoria selectiva en ciertos casos. Por ejemplo, si vamos a la página 52 de la propuesta, podemos ver, como dice en letra pequeña, que estos datos no se indexan desde el año 2017. Hablando en español, lo que quiere decir es que esos datos de 1.500 y 3.000 no han subido desde el año 2017. Eso es cierto, eso es real. Lo que también es real es que el impuesto sobre la renta, la escala del impuesto sobre la renta, no ha subido desde 2014. Y repito, en el Código Tributario dice que anualmente esto debe de ajustarse por inflación. Y esto no se ajusta desde el año 2014. Esto es algo que el gobierno obvia a conveniencia de ellos. Luego de presentar la propuesta, muchos de los funcionarios del gobierno han aparecido en televisión para defender su postura. Es lamentable ver muchos de estos comentarios porque son cosas que se pueden rebatir fácilmente. Por ejemplo, Pavel Issa mencionó en el día que hay personas que viven de ingresos financieros, o sea, que invierten en el mercado de valores de la República Dominicana y viven de esto pagando solamente un 10% de la retención que le hacen. Esto evidentemente es una exageración. Para tú ganar, por ejemplo, 1 millón de pesos al año, tendrías que invertir 10 millones de pesos, lo que son aproximadamente $200.000, y honestamente muy pocas personas de a pie, por lo menos personas normales de la calle, van a poder invertir 10 millones de pesos cuando para comprarse un vehículo de $20.000, $25.000, $30.000 tienen que recurrir a financiarlo. Además han dicho que con este dinero se van a construir hospitales, escuelas, van a contratar a maestros, van a hacer un montón de cosas que evidentemente no son más que eso, promesas. Uno de los gastos más grandes que se hace en la República Dominicana es el gasto en educación, y es que el 4% del Producto Interno Bruto va dirigido a este sector. Desde el año 2012, la educación no ha mejorado absolutamente en nada, y esto simplemente ha sido un despilfarro de dinero. Esta es la prueba más grande de que poner más dinero en las manos de los políticos no necesariamente se va a traducir en buenas obras o buenos resultados. Esto simplemente se traduce en un Estado más grande, lo que le permite a los políticos tener más control de los recursos públicos, lo que les facilita la corrupción y el clientelismo. Finalmente, uno de los comentarios más penosos que he escuchado es el del propio Pavel Issa en el día, donde menciona que el pueblo dominicano tiene una deuda consigo mismo. No, Pavel Issa, el pueblo dominicano no tiene una deuda consigo mismo. Los políticos tienen una deuda con el pueblo dominicano porque históricamente han utilizado los recursos del pueblo dominicano para cualquier cosa menos para lo que se debe de utilizar. La solución al déficit no son más impuestos, como pretende el gobierno, sino reajustar el gasto, acabando así con el dispendio. Esto no lo digo yo, esto lo decía Luis Abinader en el año 2016 cuando estaba haciendo campaña electoral. Mi nombre es Khalil Encarnación y esto es Débito.